Buenas noches, mi nombre es Valeria Boom, de segundo semestre de microbiología, y hoy le voy a estar explicando a mi hermano el proceso de meiosis. Bueno, Juan David, la meiosis es la división celular que se da entre las células sexuales o los gametos, que son los espermatozoides y los óvulos. Bueno, como en la mitosis, la meiosis tiene que pasar por una interfase, la cual tiene tres subfases, que son la fase G1, que es donde la célula crece, la fase S, que es donde copia todo su material genético, y la fase G2, que es donde se prepara pues para las siguientes fases. La meiosis tiene pues dos divisiones. La primera empieza pues con la profase 1, que es la más larga, tiene 5 subfases que son leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Empezando con la de leptoteno. En el leptoteno, como verás aquí en esta imagen, los cromosomas se condensan y se hacen visibles. Tú sabes, un cromosoma, te voy a explicar brevemente qué es un cromosoma, pues porque para que tengas claro, porque ya que voy a estar hablando full de los cromosomas. Los cromosomas es el ADN condensado. El ADN en el núcleo en realidad no está, pues si has visto, los cromosomas son como unas X así. Él en el núcleo, él no está así. Él es así como unos espaguetis y eso. En el leptoteno o en la profase 1, él se va a empezar a condensar en forma de cromosoma. Los cromosomas tienen varias partes, que son el centrómero, que es, te voy a hablar de las que voy a hablar aquí ahora. El centrómero es donde está unido. En realidad el cromosoma son los palitos, son como dos palitos. Esos palitos se llaman cromátidas. Las cromátidas están unidas por un centrómero. Las punticas se llaman telómeros. Y bueno, entonces en el leptoteno se empieza a condensar ese ADN, se empieza a condensar en esos palitos, para que vayas entendiendo. Están como conectados en la membrana nuclear. Mira la imagen. Mira, aquí está la imagen. ¿Ves los palitos? Esos son los cromosomas. Aún ya se están empezando a condensar. Como verás, aún son como unas culebritas así, todavía no están totalmente condensados. Esos cromosomas son cromosomas homólogos. ¿Qué significa cromosomas homólogos? Que son similares más no idénticos. ¿Cómo así similares? Por lo menos similares pues por los genes que tienen, por lo menos, digamos, ¿sabes? Los genes son, te voy a explicar con letras. Uno tiene un gen A mayúscula y el otro tiene un gen A minúscula. Son similares porque los dos tienen la letra A, pero no son idénticos porque uno tiene la A minúscula y otro la mayúscula. Los cromosomas homólogos son esos, cromosomas similares, y por eso pues se van como a parear, pero eso ocurre pues en la siguiente fase. Bueno, siguiendo con el cigoteno. En el cigoteno se empieza con la sinapsis. La sinapsis es pues el apareamiento gen a gen, es lo que yo te venía explicando antes. Los cromosomas tienen unos genes, digamos A mayúscula y A minúscula. Ellos pues aquí es donde se van a empezar a unir pues los parecidos, los que son similares. Digamos un gen A mayúscula con un gen A minúscula. Si ves aquí, miren la imagen. No se puede hacer, bueno. Si ves la imagen, ves que están como, son parecidos, ya estos son así grandecitos, son chiquiticos. Bueno, y la sinapsis en general empieza pues desde la parte de arriba, digamos que por acá arribita, y empieza así como en forma de cremallera, o sea, así va como bajando generalmente. Bueno, entonces aquí lo que va a pasar es que ves estos cromosomas, ¿verdad? Aquí hay dos cromosomas en la imagen. Lo que va a pasar es que esos cromosomas se van a unir, los homólogos, y eso es lo que va a formar son unas tetradas. ¿Por qué tetradas? O bivalentes. ¿Por qué tetradas? Las tetradas, tetra pues viene de 4. ¿Y por qué 4? Porque van a estar 4 cromatidas unidas. ¿Qué son las cromatidas? Las cromatidas pues son los palitos que te habían dicho antes. Estos dos palitos pues son las cromatidas. Entonces pues bueno, esas van a ser las tetradas. Te voy a mostrar en una imagen mejor. Esto es una tetrada. Si ves, hay 1, 2, 3, 4 pues cromosomas, 4 cromátidas, perdón. Bueno, ese es el cigoteno. Cigoteno pues ocurre la sinapsis y se forman las tetradas. Sinapsis es el apareamiento gen a gen. Seguimos con el paquiteno. El paquiteno ocurre cuando ya la sinapsis
termina, o sea, ya todos los 23 cromosomas pues ya encontraron ya se aparearon pues con su homólogo, con su otro cromosoma pues parecido, como ya te había dicho. Entonces en el paqueteno, ¿qué más ocurre? Como verás aquí en la imagen, ves que están estrechamente unidos, miren, están así uniditos. Bueno, esto que va a permitir esto, pues va a pasar un entrecruzamiento cromosómico. El entrecruzamiento cromosómico es cuando un pedazo, digamos así, un pedazo de un cromosoma se va a unir con el pedazo del otro cromosoma, no de los sabes que hay cromatidas hermanas. Va a ser una, digamos, vamos a hablarte con colores. La roja se va a unir con un pedacito del azul y el azul con un pedacito de la roja. ¿En qué lugares? Esto todavía no se va a notar sino hasta la siguiente fase. Entonces aquí van a estar los cromosomas, van a estar así los cromosomas homólogos pegaditos, las tetradas, perdón, van a estar así pegados y va a haber un entrecruzamiento cromosómico. ¿Qué va a pasar después de esto? Esto va a crear como consecuencia una recombinación genética. ¿Qué es esto? Que un cromosoma quede con un pedacito del otro, un cromosoma azul quede con un pedacito del rojo, para hablarte sin colores, y un rojo quede con el pedacito azul. Ok, eso es lo que va a pasar en el paquetino. Va a pasar el entrecruzamiento cromosómico, que es que los cromosomas estén pegaditos, y como consecuencia ocurre la recombinación genética, que es que los cromosomas se mezclen entre sí en distintos puntos que veremos a continuación. Ahora va a seguir la fase del diploteno, la subfase diploteno. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí los cromosomas se van a como que empezar a separar. ¿Sabes que antes estaban estrechamente unidos? Ahora ellos se van a querer separar, pero no van a poder completamente. ¿Por qué? Porque están unidos por unos puntos. Acuérdate que va a haber un entrecruzamiento cromosómico. Bueno, míralo aquí en la foto. Mira. ¿Sí ven? Bueno, ellos ya se quieren separar, pero no van a poder porque están unidos por unos quiasmas. Quiasmas son los puntos en los que se unieron las cromátidas, digamos que las de diferente color, para que entiendas mejor. Si ves aquí, ves que la cromátida azul se unió con un pedacito de la roja. Aquí es donde sí se va a poder ver en qué parte se unieron. Aquí pues se unieron una arriba y una abajo. Esto es un poco al azar, puede que nada más haya una arriba, puede que hayan dos abajo, esto es un proceso al azar. Bueno, en el diploteno pues pasa esto, que se van a separar, y gracias a las separaciones que podemos notar los quiasmas, que pues corresponden a los puntos en donde hubo el entrecruzamiento cromosómico. Aquí le voy a mostrar una imagen pues de cómo se ve todo esto. Mira, aquí están los cromosomas homólogos, como ves tiene el centrómero, pues lo tienen en el mismo lugar. Son similares, pero no son iguales, porque hablando en colores, este es naranja y este es azul. O sea, este tiene un gen A mayúscula, un gen A minúscula. Quiasma, el quiasma pues como verán es como esta unión, de este puntico. Si ves que aquí los cromosomas como que se enlazaron, se pegaron ahí, bueno, ese es el quiasma. Y luego después del quiasma, cuando ellos se separan, van a haber unas cromatías recombinadas. ¿Ves? Este amarillo tiene una patica azul y este azul tiene una patica amarilla. Eso se llama recombinación genética. Ahora viene la diacinesis. Mira la imagen. Bueno, aquí los cromosomas se condensan, aumentan de grosor y se separan de la envoltura nuclear. Ya miren, aquí ya se están empezando a separar pues de esto. Esta es la envoltura nuclear, o sea, este es el núcleo. Ya como que se están como empezando como a medio romper y eso, pero sí puedes ver que están como unidos y a la vez como separados. Bueno, las partes donde están unidas del mismo color, o sea, donde están los dos palitos unidos azules y los dos palitos unidos rojos, eso que los une se llama centrómero. Aquí en la diacinesis es donde se va a poder pues ver todo eso. Miren, los centrómeros son este de aquí, que une a los dos azules y a los dos rojos. Los quiasmas son los que unen a los de diferente color, el azul con el rojo con el azul. Esos son los quiasmas, los que unen, digamos, a los de diferente color, y los centrómeros los que unen del mismo color. Eso es lo que va a pasar en la diacinesis. Ella pues se va a empezar a condensar, aumentar de grosor, y ya se están preparando pues para la metafase. Ahora viene la metafase 1 de la primera división de la meiosis. Lo que va a pasar aquí es que las tetradas o los bivalentes se van a alinear en el plano ecuatorial del uso meiótico, formando la placa meiótica. ¿Cómo así? O sea, te voy a mostrar una imagen para que entiendas mejor. En la imagen
Si ves que los cromosomas como que antes estaban así revueltos, uno por acá, otro por allá, bueno, y ahora están todos como en una línea. Esa línea le vamos a llamar, se llamará plano ecuatorial. Esa línea. Y si ves como estas dos cositas que están aquí a los lados, Sí. esos son son los centriolos. Los centriolos, pues, supongo que los habrás visto antes. Bueno, ellos van a actuar como si fueran unos imanes. Mira la foto anterior. Si ves que ellos están como por acá de este lado, bueno, Ajá. ellos lo que van a hacer en la metafase es que van a actuar como imanes y cada uno se va a ir para un polo opuesto. O sea, Dale, bro. cada uno se va a ir pues para un polos opuestos y van a tener unas fibras. Esas fibras se van a conectar a los centrómeros. Esas fibras se llaman fibras de Aster. Entonces, tenemos el plano ecuatorial, que es la línea por donde se van a poner los cromosomas. Tenemos los centriolos, que van a actuar, digamos, como que imanes, cada uno se va a ir de un polo y se van a conectar a los cromosomas, a sus centrómeros, mediante las fibras de Aster. Y esa estructura, ¿cómo se llama? Esa estructura se llama uso meiótico, que es lo que yo te estaba diciendo. Esa es la metafase, donde los cromosomas están alineados y ya se van a preparar para la anafase para poder separarse. Ahora, vamos con la anafase. Aquí en la anafase es donde se separan los cromosomas homólogos pues de cada tetrada. Se van a separar pues en sí el cromosoma, no como en la meiosis, que se separan pues las cromátidas. Bueno, mira, aquí te voy a mostrar una imagen. Aquí está la imagen. Ves aquí que ya los cromosomas como que uno se fue por un lado, otro para el otro, y lo están jalando en las fibras de Aster. Esto es lo que pasa en la anafase. Lo importante es que te grabes como la imagen pues para que te pregunten y tú más o menos sepas qué responder. Mira, aquí están los centriolos, las fibras de Aster conectadas a los centrómeros y ya como que jalaron a cada cromosoma homólogo. Y bueno, ya ahora viene la fase, la de la telofase, que es donde se forman, mira aquí está, donde se forman las membranas nucleares de cada pues de los cromosomas. Y también se da la citocinesis, que es la división del citoplasma. O sea, ya como que aquí ya se están formando las dos células hijas, que es lo que pues pasa en la meiosis. ¿Sí ves? Ya aquí están pues las dos células hijas. Eso es lo que pasa en la telofase, ya están como que ya las dos células ya separadas, ya tienen pues su ADN y listo. Eso es lo que pasa pues en la meiosis 1. Ahora viene pues, la segunda fase de la meiosis. Ahora vamos con la segunda división de la meiosis. Bueno, una vez terminada la meiosis 1, la célula va a pasar por una breve interfase. ¿Qué va a pasar en esta interfase? No va a haber, ¿cómo se llama? Síntesis de ADN. Lo que va a pasar es que los cromosomas se van a descondensar un poco, pero enseguida pues vuelven y se condensan y se preparan para entrar en la profase 2, perdón. ¿Qué pasa en la profase 2? Bueno, esta es más breve, no es como en la pasada. Lo que va a pasar aquí es que se va a romper la envoltura nuclear y se va a formar el uso meiótico, que es lo que ya te había explicado antes, que está formado por los centriolos, las fibras de Aster y eso. Eso le pasa en la profase 2. En la metafase 2, lo mismo que en la pasada, los cromosomas pues se van a alinear en la placa metafásica y pues van a estar conectados pues por las fibras de Aster. Bueno, ahora lo diferente viene ahora en la anafase 2. En la anafase 2 va a ser como si fuera una anafase mitótica. ¿Cómo así? O sea, lo que va a pasar aquí es que no se va a separar los cromosomas. ¿Por qué no? Porque ya no están como que los cromosomas homólogos, porque ellos se separaron. Ellos se separaron en la primera fase de la meiosis. Ahora pues van a ser dos células hijas pasando por anafase. Y no se van a separar en sí los cromosomas, porque nada más va a haber uno, digamos, por decirlo así, para explicarte bien, va a haber así, va a haber uno y uno de cada lado, no dos y dos como en la otra fase. Entonces, en la anafase lo que va a pasar es que las fibras de Aster se van a conectar a los cinetocoros. ¿Qué son los cinetocoros? Bueno, por decírtelo así, los cinetocoros se encuentran al lado pues del centrómero, digamos. Uno pues como de un pedazo,
uno en una cromática y el otro en otra cromática. Entonces las fibras de Aster lo que van a hacer es que se van a conectar a esos cinetocoros, no en sí al centrómero, porque si se conectara al centrómero pues jalaría el cromosoma entero. Entonces van a conectarse a los cinetocoros y van a jalar una cromática y otra cromática, como si fuera en la mitosis. Ahora, ya viene lo último, pues que es la telofase, que pues se forman las envolturas nucleares y pasa la citocinesis. La citocinesis es la división del citoplasma. Entonces, Juan David, ¿qué entendiste de todo esto? Yo entendí que la meiosis se divide en dos partes. Profase 1 tiene 5 subfases que ahora no me recuerdo muy bien el nombre. Metafase 1 son cuando los cromosomas se alinean. Anafase 1 son cuando los cromosomas se separan. Y telofase 1 son cuando se despliegan las células hijas. En la meiosis 2 hay una interfase muy breve. En la profase 2 hay un uso meiótico. En la anafase 2 se divide las cromáticas. En la telofase 2 ya están las 4 células hijas. Sí. Excelente. Ay.